Vamos a comenzar, así que la gente que está de pie se puede sentar en el suelo, no se preocupen. Limpiamos a menudo esta alfombra y es bastante común que las sillas no nos alcancen porque hay más interés que sillas y ese es el mundo ideal en que queremos vivir. Un mundo ideal el cual nos ha ayudado bastante hoy en día para traer este esperado invitado, la Embajada de Francia y el Instituto Chileno Francés. Estamos muy agradecidos de su colaboración. También estamos agradecidos del interés que presentó la Escuela de Sociología de esta universidad, quien tuvo la gentileza de invitar a Edward Louis ayer a una conversación, un diálogo sobre su obra crítica relacionada con Bourdieu y con Foucault. Edward Louis nació en el año 1992 en el pueblo de Hallencourt, en el norte de Francia. Él estudió historia en la universidad y después prosiguió su formación estudiando sociología en la Escuela Normal Superior, que es una institución de mucho prestigio en París. En el año 2013 cambió su nombre. Él fue bautizado como Eddy Bellegueule y cambió por el nombre de Edward Louis. Eso sería un dato anecdótico si no fuera un tópico de su novela, que es justamente la novela autobiográfica que se está presentando aquí afuera. En enero de 2014 publicó justamente este libro que se titula Para acabar con Eddy Bellegueule y que es su primera novela autobiográfica donde relata una dura infancia que vivió en la provincia gala. Ese libro ha vendido hasta el minuto más de 250.000 de ejemplares solo en Francia y ha sido traducido a 20 idiomas. Y sabemos que, por supuesto, acá en Chile también ha generado bastante expectativa. Bueno, hoy es un día especial, no solamente gracias a la generosidad de nuestros amigos franceses, sino que también porque esta cátedra, la cátedra abierta, está erigida como un homenaje a un escritor, a Roberto Bolaño, y justamente hoy es su cumpleaños. Hoy día estaría cumpliendo 63 años si siguiese vivo. Y para este día tenemos a un presentador también de la casa, un escritor y profesor muy querido de nosotros, su nombre es Mauricio Lectorat. Él, no nació en el año 92, por cierto, no tengo por qué reiterar eso, pero bastante cerca, bastante cerca. Y en el año 81, después de cursar algunos años de periodismo y de literatura en la Universidad de Chile, decide empacar sus maletas y viajar hacia Barcelona. Allí se tituló en Filología Hispánica por la Universidad Central. Y después, desde el año 87 hasta el 2005, ha residido en París. Empezó publicando poesía, pero luego se dio a conocer a través de la narrativa. Su primera novela, El Paraíso 3 veces al día, fue publicada en el año 95 y ganó importantes galardones. Por ejemplo, importantes galardones. Luego, la segunda, La burla del tiempo, ganó el prestigioso premio Biblioteca Breve el año 2004. Fue seleccionada también en la lista de los 100 mejores libros en la lengua castellana en los últimos 25 años. Eso sucedió en el año 2007. Entre los premios que ha recibido Mauricio está el Premio Municipal de Literatura, 2 veces, uno en el año 96 y otro en el año 2000. El Premio Biblioteca Breve, que también es un premio de bastante prestigio, en el año 2004. Y el premio a la mejor novela en Francia, el año 2006, y el premio también Consejo Nacional del Libro y la Lectura, también la categoría novela, en el año 2008. Dejo ahora con ustedes a Mauricio y Edward Louis, y nosotros después vamos a tener la posibilidad de participar en su conversación. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Sobre todo por esa referencia a mi fecha de nacimiento, me parece maravilloso. Buenos días, gracias por estar aquí.
Estamos con Edouard Louis, como lo ha dicho Rodrigo. Edouard, bonjour. Voy a hacer yo un poco el vaivén entre el español y el francés. No tenemos intérprete o traductor, voy a hacerlo yo en la medida de lo posible. Bonjour Edouard y bienvenue a la Cátedra Bolaño. Funciona así, así. Para nosotros es un placer tenerte aquí, c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici. Estamos ante un libro singular, un libro muy especial, por muchas razones. Este libro se llama, en francés se llama En finir avec Eddy Bellegueule, en español, terminar, acabar con Eddy Bellegueule. Hay que decir de inmediato que esto resulta una primera singularidad, digamos, que Bellegueule, ese nombre, ese apellido, esa palabra significa algo así como bello rostro, pero como gueule no es rostro, sino más bien jeta, porque eso sería más bien bella jeta o bello caracho, si ustedes quieren, o algo así. Entonces le acabo de preguntar a Edouard si ese era su nombre de verdad, porque yo leyendo el libro siempre me imaginé que era una ficción. C'est vrai que c'est ton nom réel, c'était ton nom réel au début, quoi. Oui, c'est le nom que j'ai porté à la naissance, et donc Bellegueule, qui était à la fois un nom très marqué par la classe sociale. Es el nombre que he llevado desde mi nacimiento, dice, con el que nací, y Bellegueule, que es un nombre muy marcado por la clase social. Et Eddy également, puisque dans les classes populaires en France, je crois comme au Chili justement, les classes populaires donnent des prénoms américains à leurs enfants, et donc moi j'étais Eddy, mais mes cousins étaient Brian, Dylan. Ajá. Eddy también dice, puesto que en las clases populares en Francia le parece que es lo mismo en Chile, dan nombres americanizados a sus hijos, digamos. Eddy, dice, sus primos eran Brian, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de nombres a la americana, digamos. Mais je me souviens que quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à étudier, beaucoup de gens me disaient « Ah, mais Eddy Bellegueule, c'est tellement drôle, c'est génial ». Cuando llegué a París y comencé a estudiar, mucha gente decía Eddy Bellegueule es genial, es divertidísimo como nombre, etcétera. Évidemment, moi, j'avais pas envie d'être drôle sans le vouloir. J'avais pas envie d'être drôle en dépit no de moi. tenía ganas de ser divertido sin quererlo, a pesar mío. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que cette bourgeoisie parisienne qui disait aimer ce nom qui était un nom de classe, Eddy Bellegueule. Y rápidamente me di cuenta que esa burguesía parisina que decía que le gustaba ese nombre, Eddy Bellegueule, c'était pas le nom qu'elle aimait, c'était la distance qu'elle avait à ce nom. No era el nombre lo que le gustaba, sino que la distancia respecto de ese nombre que ella misma se sentía. Era el hecho de sentirse distantes de ese nombre lo que les gustaba. Et donc, moi, je leur disais, si vous trouvez ça si génial, Eddy Bellegueule, changez de nom et prenez ce nom. Et personne voulait, évidemment. Yo les decía, si ustedes encuentran eso tan genial, ese nombre tan genial, Eddy Bellegueule, cámbiense de nombre y pónganse así. Y obviamente nunca nadie lo hizo. Donc je commence par cette anecdote, mais simplement ce que je veux dire, c'est que quand les gens parlent de classe sociale, il faut faire attention à voir si les gens parlent vraiment de la classe sociale ou s'ils parlent de la distance qu'ils ont à cette classe. Comienzo por esta anécdota para decir que cuando la gente habla de clase social hay que poner atención a ver si hablan de clase social o hablan de la distancia que los separa de una determinada clase social. Y pourtant, Tú puedes hablar en español ¿sí? si quieres, puedo entender. Y sin embargo, estamos ante un libro que no tiene nada de divertido. Estamos ante un libro extremadamente duro, extremadamente, yo diría, más que serio, duro, violento, que tiene una potentísima carga de verdad. Estamos ante un libro que plantea la segregación, digamos, la discriminación en una clase social francesa, rural, campesina,
extremadamente pobre en todos los sentidos, ¿no? Pero mucho más que pobre desde el punto de vista material o económico, que ya lo son en Francia, ¿no? ¿Tu comprends? Mucho más que pobre desde el punto de vista material, son pobres desde el punto de vista intelectual y simbólico. Desde el punto de vista de la capacidad de simbolizar, por lo tanto, el mundo, ¿no? El mundo de esa gente, de ese pequeño pueblo, ¿verdad? De combien 500 habitants, 1000 habitants, Oui, 1000 habitantes, ¿no? En el norte de Francia, que es un vasto territorio, en fin. Es un mundo muy restringido, es un mundo extremadamente estrecho, ¿verdad? Y extremadamente antiguo, y eso es lo que, es decir, premoderno. Eso es lo que llama la atención en primer lugar en este libro. Si este libro hubiese sido escrito en Chile o en América Latina o en otro lugar que no fuese ese primer mundo desarrollado, etcétera, etcétera, como se ve desde acá, Francia, como uno puede ver Francia, Alemania, Inglaterra, en fin, ¿verdad? Europa occidental, digámoslo así, uno diría, bueno, esto es lo que ocurre en Chile o en el Perú o en México o en Brasil, pero lo que ocurre en Francia llama la atención porque supone la coexistencia de un mundo extremadamente moderno, extremadamente incluso postmoderno o hipermoderno, el mundo de la sociedad citadina, de la gran urbe, ¿verdad?, de la sociedad desarrollada, que coexiste, donde coexiste con este mundo que es un mundo casi medieval, es un mundo brutal, es un mundo extremadamente antiguo, violento, prejuicioso, ignorante. Eso llama mucho la atención, Eddie. Oui. Édouard, pardon. Non, pas de problème. Oui, enfin, pour moi, c'est avant tout justement, avant d'être un monde brutal et violent, c'est un monde qui est frappé par la violence et qui est frappé par la brutalité. Es un mundo, antes de ser brutal y violento, es un mundo golpeado por la violencia y por la brutalidad. Et justement, un des enjeux du livre, c'est d'essayer de penser la violence du monde de mon enfance comme un effet de la domination. Justamente uno de los objetivos de ese libro es pensar la violencia del mundo de mi infancia como un efecto de la dominación. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, d'une certaine manière, mon livre est né d'un sentiment d'invisibilité parce que j'avais l'impression de ne pas trouver le monde de mon enfance dans... Pero es verdad que cuando comencé a escribir, mi libro nació de un sentimiento de invisibilidad porque tenía la impresión de no encontrar el mundo de mi infancia. J'avais l'impression que quand j'entendais la France ou la société, ça voulait dire pas les gens de mon enfance, en fait. Tenía la impresión que cuando escuchaba hablar de Francia o de la sociedad en general, no se referían esas expresiones al mundo de mi infancia, de hecho. Et parce que, enfin, que ce soit dans le champ journalistique ou que ce soit dans la littérature, je trouvais des livres qui parlaient de la bourgeoisie, des classes moyennes. Oui. Ya sea en el campo periodístico o en el campo académico, encontraba libros que hablaban de la clase media o de la burguesía. Ou voire parfois de la classe ouvrière. O incluso de la clase obrera. Mais le monde d'Eddie Bellegueule, c'est pas un monde ouvrier. Pero el mundo de Eddie Bellegueule no es un mundo obrero. C'est ce que Marx appelait le Lumpenproletariat. Es lo que Marx llamaba el Lumpenproletariat. C'est-à-dire ceux qui sont en dessous des ouvriers socialement, qui sont... Es decir, aquellos que están por abajo de los obreros socialmente. Mon père a travaillé à l'usine, mais il a arrêté très jeune parce qu'il a eu un accident qui l'a empêché de travailler. Mi padre trabajó en la fábrica del pueblo, quiere decir, pero tuvo que parar de trabajar muy joven porque tuvo un accidente que le impidió continuar trabajando. Et donc, quand j'étais petit, ma mère disait toujours une phrase qui a été sociologiquement fascinante, qui était elle disait toujours les ouvriers, c'est des bourgeois. Y cuando era pequeño, mi madre decía una frase que era sociológicamente fascinante, decía,
los obreros son los burgueses, Donc d'un point de vue marxiste, c'est un peu drôle. Enfin, lo que desde un punto de vista marxista es un poco divertido. et justement, ce monde du lumpenprolétariat, ce monde de ceux qui pensent que les ouvriers sont des bourgeois, me semblait un monde totalement, invisible. Donc le livre, c'était une manière de régler ce problème de Y l'invisibilité. por lo tanto, aquellos que piensan, el mundo de aquellos que piensan que los obreros son burgueses, era un mundo invisible y escribir este libro me pareció una manera de arreglar o de superar ese problema de invisibilidad, esa invisibilidad de ese mundo. Oui, non, je sais pas. Par exemple, quand j'étais enfant, toute ma famille votait pour l'extrême droite, toute ma famille votait pour le Front National. Cuando era niño, toda mi familia votaba por la extrema derecha, por el Frente Nacional. Et bien sûr, ils le faisaient parce qu'ils étaient homophobes et parce qu'ils étaient racistes et parce qu'ils étaient contre les émigrés. Y sin duda lo hacían porque eran homofóbicos, racistas y estaban contra los inmigrantes. Mais avant tout, quand ma mère allait voter pour Marine Le Pen ou quand mon père allait voter pour Marine Le Pen, ils disaient on va voter pour eux parce que c'est les seuls qui parlent de nous, en fait. Pero ante todo, cuando mi madre iba a votar por Marine Le Pen o mi padre iba a votar por Marine Le Pen, decían lo hacemos porque son los únicos que hablan de nosotros. C'était une sorte de geste contre, justement, une sorte de lutte contre l'invisibilité, c'était ça. Era un gesto, una lucha contra la invisibilidad. C'est vrai qu'en effet, es verdad que en efecto la izquierda o las fuerzas progresistas, les forces de progrès, n'est-ce pas, en France, et peut-être en Europe en général, puede que en Europa en general las fuerzas progresistas hayan justamente abandonado al sujeto proletario y más aún subproletario como objeto de su discurso. Oui, c'est ça. La gauche en France parle plus le langage de la domination, parle plus le langage de la pauvreté, parle plus le langage de l'exclusion. La izquierda en Francia no habla ya del lenguaje de la dominación, de la pobreza, de la exclusión. ¿A qui se dirige-t-elle, cette gauche française? ¿A quién se dirige? À la bourgeoisie, A la burguesía. à la technocratie qu'elle représente aujourd'hui. Et qu'elle engendre. Qu'elle engendre, dont elle est produit et qu'elle reproduit, en Voilà. fait. Se dirige a la tecnocracia, a la burguesía y a la tecnocracia que representa y que reproduce, que engendra hoy día. Donc, por lo tanto, habría como un règlement de compte qui est plus politique dans l'écriture de ce livre que strictement littéraire. Habría una pulsión, digamos, que es más política para escribir este libro que literaria, ¿o no? Ou ambas cosas. Moi, c'est pas une question que je me pose. Je fais pas de distinction entre un geste politique et un geste littéraire au moment où j'écris. No hago distinción entre un gesto político y un gesto literario en el momento de escribir. J'ai pas envie de me poser la question, est-ce qu'il faut que les écrivains soient engagés? Parce que cette question-là, elle a déjà été posée il y a 50 ans par Sartre. No tengo ganas de plantearme la pregunta de saber si los escritores tienen que ser comprometidos o no, porque esa pregunta ya fue planteada hace 50 años por Sartre. On sait que oui, que les écrivains doivent s'engager. Sabemos que sí, que los escritores deben comprometerse. Donc la question, c'est aujourd'hui comment le faire, justement. La pregunta hoy día es cómo hacerlo. De qui parler, De quoi quién parler. hablar y de qué hablar. Et on parlait tout à l'heure des vies qu'on retrouve pas dans le champ médiatique, mais on pourrait dire la même chose du champ littéraire. Hablábamos hace unos minutos de las vidas que no se encuentran, no aparecen en el campo médiatico, pero podríamos decir lo mismo del campo literario. Je sais pas si on entend la même chose au Chili, mais en France, il y a toujours des gens qui disent aujourd'hui les jeunes lisent plus, les jeunes s'intéressent plus à la littérature, tout ça. No sé si se escucha lo mismo en Chile, pero en Francia está lleno de gente que dice hoy día la gente los jóvenes no leen, los jóvenes no se interesan ya por la literatura. Et en fait, quand on dit ça, on fait toujours une sociologie de la réception. Y cuando se dice eso, de hecho, lo que se está haciendo siempre es una sociología de la recepción. On se demande qu'est-ce qui se passe dans le public, qu'est-ce qui se passe du côté de la réception, quel est le problème du côté de la réception. Nos preguntamos qué ocurre con el público, qué es lo que está ocurriendo del lado de la recepción. Et en fait, on fait jamais une sociologie de la création
de se dire qu'est-ce que racontent les livres et qu'est-ce qui fait que les jeunes, par exemple, peuvent se sentir distants par rapport à ce qui se produit en littérature. Y nunca se hace una sociología de la creación, no se pregunta qué, nadie se pregunta qué cuentan los libros y qué hace que los jóvenes se sientan ajenos a la literatura. Et moi, quand je me suis enfui du village de mon enfance et que j'ai commencé à lire, il y a plein de livres que j'avais pas envie de lire non plus, parce que simplement, il me semblait avoir une sorte de distance à la vie. Y yo cuando me escapé del pueblo de mi infancia y comencé a leer, había un montón de libros que no tenía ganas de leer porque me parecían que estaban fuera de la vida. De acuerdo. Volvamos al libro. Hay varias cosas que, bueno, ya lo dije, llaman la atención. Llama la atención ese universo violento, ese universo premoderno, ya sea como resultado o como producto, es decir, como agente o como pasivo o activo, pero esa violencia está allí, ¿no? Esa violencia, esa premodernidad, ese bolsón, digamos, de premodernidad en un país aparentemente, en principio, postmoderno, que ¿no? Nadie lo pensaría así. Incluso yo creo que mucha gente en Francia, beaucoup de gens en France, beaucoup de lecteurs en France, n'imaginent pas, no imaginan, o ont du mal a imaginer, o tienen dificultades para imaginar que en su propio país existan esos bolsones de pré-modernidad, de alguna manera. Mais oui, quand j'ai envoyé le manuscrit aux éditeurs, il y a des éditeurs qui m'ont dit « Ah, on peut pas le publier parce que personne ne croira jamais à cette histoire ». Sí, dice, cuando envié el manuscrito a los editores, muchos editores respondieron que no lo podían publicar porque nadie iba a creer en una historia semejante. Mais moi, quand j'allais au Jardin du Luxembourg et que je voyais les bourgeoises en Chanel, je pouvais pas croire à leur existence non plus, en fait. Pero yo cuando iba al Jardín del Luxemburgo y que veía a las burguesas vestidas de Chanel, tampoco lo podía creer. Et je pouvais pas croire non plus qu'un éditeur ait une réaction aussi caricaturale, en fait. Y no podía creer que un editor tuviese una reacción tan caricatural. El libro comienza diciendo lo siguiente, voy a traducir a abuela pluma y por lo tanto a lo mejor dudo y hasta me puedo equivocar, pero en fin. Voy a traducir para que vean ustedes de qué estamos hablando. Dice, de mi infancia no conservo ningún recuerdo feliz. No quiero decir que nunca, durante esos años, no haya experimentado algún sentimiento de felicidad o de alegría. Simplemente el sufrimiento es totalitario. Todo lo que no entra en su sistema lo hace desaparecer. Y a renglón seguido dice, en el pasillo aparecieron dos chicos. El primero, grande, con los cabellos rojos, el otro, pequeño, con la espalda curva o jorobada. El grande, colorín, escupió en mi cara. Toma eso en tu jeta, dijo. Así comienza. Y otro párrafo, 2 páginas después. En el pasillo me preguntaron quién era yo. Si era verdad que yo era Belle Gueule, aquel del que todo el mundo hablaba. Me hicieron esa pregunta que me repetí enseguida, incansablemente, durante meses, durante años. ¿Eres tú el maricón? Pronunciándola, habían inscrito en mí para siempre un estigma, esas marcas que los griegos grababan con fuego rojo o con cuchillo sobre el cuerpo de los individuos desviados, peligrosos para la comunidad. Y ya hay en este libro algo más allá, digamos, del contexto estrictamente sociológico e histórico, dejando de lado ya el artefacto político propiamente tal, hablando ya un poco más literariamente. Yo te lo te decía ayer que me hizo pensar en otro héroe literario, guardando todas las distancias, por supuesto. Me hizo pensar en Julien Sorel, en el protagonista del Rojo y el Negro, que también es un protagonista literario, es un héroe que se hace a sí mismo y que debe huir. Sabe que la condición de su supervivencia, ¿verdad?, es huir de su medio, ¿no? Hay en Julien Sorel, como en Edith Belle Gueule,
una necesidad imperiosa de escapar de su medio social, en ambos casos un medio social extremadamente bajo, extremadamente pobre, como condición de estricta supervivencia. Oui, enfin, d'abord, il y a cette, comment dire, il y a ce thème dans Eddie Bellegueule comme dans Le Rouge et le Noir qui est comment à un moment donné un groupe, un village, un monde choisit un bouc émissaire et la meute sociale se jette dessus en fait. Hay tanto en Eddie Bellegueule como en El Rojo y el Negro ese tema que es como un pueblo, una comunidad determinada se escoge un chivo expiatorio y se tira encima de él. Mais la différence entre Eddie Bellegueule et Julien Sorel, je pense, la différence majeure, c'est que Eddie Bellegueule, on lui dit sale pédé, on lui a dit tu es différent, mais Eddie Bellegueule, lui, ne veut surtout pas être différent. En fait. Pero la diferencia entre Eddie Bellegueule y Julien Sorel es que a Eddie Bellegueule todo el mundo le dice maricón o maricón culiao, sería la traducción real en chileno, y Eddie Bellegueule no quiere ser diferente. Alors, quand Le Rouge et le Noir décrit la lutte d'un individu pour s'échapper de son milieu, pour fuir son milieu, la lutte d'Eddie Bellegueule, c'est une lutte précisément pour ne surtout pas partir, une lutte pour être comme tout le monde, pour être comme les autres. Mientras que Julien Sorel, su lucha es la de salir de su medio, la lucha de Eddie Bellegueule es una lucha para, sobre todo, no irse, absolutamente, su deseo es absolutamente ser como los demás. Confundirse con los demás. Parce que Eddie, il est pris par l'inclusion, si vous voulez. Porque Eddie está tomado, digamos, está por la inclusión. Je veux dire, c'est vrai que pendant très très longtemps, on a beaucoup pensé la violence sur le mode de l'exclusion. Durante mucho tiempo se ha pensado la violencia en el modo como forma de la exclusión, en el modo de la exclusión. Donc évidemment, c'est l'exclusion homophobe, les apatrides chez Giorgio Agamben. La exclusión homofóbica, los apátridas de los que habla Giorgio Agamben. Et alors que, en fait, Eddie Bellegueule, il y a évidemment une mise à l'écart quand on lui dit sale pédé. Mais la violence du livre, le thème de la violence, c'est qu'est-ce que c'est que la violence de l'inclusion, en fait. Mientras que en Eddie Bellegueule, claro, se lo trata de asqueroso, maricón asqueroso, pero el tema de la violencia es ¿qué es la violencia? Es desde el punto de vista de la inclusión, la violencia desde la inclusión. Qu'est-ce que c'est que d'appartenir à un village ou une famille qu'on n'a jamais choisi, d'avoir un nom qu'on n'a jamais choisi? ¿Qué significa pertenecer a un pueblo y una familia que no se ha elegido nunca, llevar un nombre que nunca se ha elegido? Il y a un sociologue en France qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie. Hay un sociólogo en Francia que se llama Geoffroy de la Gannerie. Dont un livre a été publié ici qui s'appelle La Última Leçon de Michel Foucault. Cuyo último libro ha sido, o uno de sus libros ha sido publicado acá, que se llama La Última Lección de Michel Foucault. Mais qui a aussi écrit sur les lanceurs d'alerte, sur Chelsea Manning ou Edward Snowden. Pero que también escribió sobre los, ¿cómo se dice? Whistleblowers. Lanzadores de alerta, alertadores o algo así, como Chelsea Manning o Edward Snowden. Et justement, un des enjeux de son livre, c'était réfléchir sur la violence des États qui essayent de nous inclure et ces gens qui fuient leur pays, en fait. Y justamente la reflexión era reflexionar sobre los estados que tratan de incluirnos y sobre esa gente que se exilia de sus países, se va de sus países. Et donc dans Eddie Bellegueule, il y a vraiment cette dimension de quelqu'un qui est inclus dans un monde et qui en plus veut être inclus, parce que cette inclusion, elle finit par contaminer son esprit, en fait, par le coloniser. En Eddie Bellegueule hay una violencia de alguien que quiere ser incluido, aunque porque esa inclusión termina por colonizar su espíritu, su alma. Bien, pero al mismo tiempo, sí, tú tienes razón, es cierto lo que dices, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a un trait même hay un rasgo en este libro que es muy singular, que es el de le trait de la disimulación. O sea, Eddie Bellegueule para ser justamente, para pasar por uno más de esa comunidad, de entre esa comunidad tiene que disimular, tiene que esconderse, ¿no? Eso hace pensar un poco también en el conformista de Moravia, ¿no? El tipo que quiere ser como todo el mundo
y que está obligado, para ser como todo el mundo, a esconderse a sí mismo, ¿no? Al punto, y ahí está la violencia probablemente, ¿no? Porque esto es de una violencia mucho más fuerte quizás que los insultos, la manera de hacerse violencia a sí mismo, ¿no? La manera de esconderse, en el fondo, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando está en el colegio, dice lo siguiente: a partir de mi llegada al establecimiento, erré todo o deambulé todos los días en el patio para intentar acercarme a otros alumnos. Nadie tenía ganas de hablarme. El estigma era contaminante. Ser el amigo del maricón habría sido mal percibido. Deambulaba sin dejar aparecer la errancia, caminando con paso seguro, dando siempre la impresión de ir hacia un objetivo preciso, de dirigirme a alguna parte, de manera que era imposible para cualquiera percibir la segregación de la que era objeto. La errancia no podía durar, lo sabía. Había encontrado refugio en el pasillo que llevaba a la biblioteca, desierto, y me refugié en él cada vez con mayor frecuencia, luego cotidianamente, sin excepción. Por miedo de ser visto allí, solo, esperando el fin del recreo, tenía siempre cuidado de hurguetear o hurgar en mi bolsón cuando alguien pasaba, de simular que estaba buscando algo, que la gente que me cruzaba pudiese creer que estaba ocupado y que mi presencia en ese lugar no iba a durar. En ese corredor aparecieron los dos chicos, el primero grande con el cabello rojo y el otro pequeño con la espalda curvada. El grande con el cabello rojo escupió: toma eso en tu jeta. En fin, ahí está la disimulación, justamente, el esconderse, ¿no? Edith Bellegueule hace una serie de cosas extremadamente violentas sobre sí mismo para justamente poder pertenecer, para pasar desapercibido. Oui, c'est ça. Et en plus, il déploie une énergie acharnée pour se mentir à lui-même. Y despliega además una energía encarnizada, feroz, para mentirse a sí mismo. Et en même temps, il est l'objet de la violence et il fait tout pour se faire croire à lui-même qu'il ne l'est pas. Es el objeto de la violencia y hace todo para hacerse creer a sí mismo que no lo es. Oui, por ejemplo, cuando una chica, une fille, n'est-ce pas, Laura, je pense qu'elle s'appelle, Laura. Que se llama Laura, en la novela, responde a su solicitud, ¿verdad? Elle veut sortir, il lui écrit une lettre, elle accepte de sortir avec lui, acepta, esta chica es la primera chica, ¿verdad?, que acepta salir con él, y la escena del beso es impresionante. La escena, porque obviamente él le tiene que dar una manifestación. Primero, él mismo no puede creer que la chica haya aceptado, ¿verdad? Il a du mal à croire que cette fille ait accepté de sortir avec lui, de le voir un petit copain, ¿no? Tiene dificultades para aceptar eso, él mismo, que esta chica haya aceptado, y luego se organiza una especie de puesta en escena, digamos, de verdadera obra de teatro, un diría une pièce de teatro, ¿no? Oui, oui. Que dice así, lo leo porque esto es impresionante, dice: Laura me esperaba, no estaba sola, se había corrido el rumor y otros estaban presentes para asistir a esta escena. Todo esto ocurre a la salida del colegio, hay que precisar, ¿no? Querían verme besar a una chica, ver si todo eso era cierto. Me acerqué, mudo y temblando. La besé, posé mis labios en los suyos antes de darme cuenta que ella trataba de introducir su lengua en mi boca. Me dejé hacer. El beso duró varios minutos. Yo contaba los segundos. Me preguntaba cuándo se iba a terminar eso. Sí, como chico que era, debía tomar la iniciativa
de poner fin al beso, tomar la iniciativa, no tomar el mando o esperar. Al mismo tiempo, quería que el beso durara, quería que los otros lo vieran, la mayor cantidad de ojos posibles, multitudes, hordas de colegiales. Quería testigos que se sintieran idiotas, avergonzados de haberme sepultado de oprobio, que pensaran haber cometido un absurdo error desde el comienzo, que ese error los desacreditara y los hiriera. El beso terminó y me fui con las ganas de correr. Había encontrado ese ejercicio infecto, asqueroso. Bueno, esta es una escena muy fuerte, ¿no? Porque se trata precisamente, yo creo, del punto cúlmine de la disimulación, ¿no? Es decir, Edith logra, de alguna manera, aquello que él había imaginado como salida, ¿no? Uh-huh. Como sorte de sortie, de compromis, ¿no? Para poder existir en ese pueblo, y al mismo tiempo, obviamente, lo vive como una representación teatral, como una escena absurda y una escena grotesca, ¿no? Oui, oui, il est dans une sorte de, c'est ça, de recherche permanente d'image, comment dire, d'opportunité de donner une image de lui qui correspond à celle des attentes de son milieu et de sa Está en famille. una búsqueda permanente de imagen, de oportunidad de crear una imagen de él que corresponda a las expectativas de la gente de esa comunidad, de ese pueblo. Et oui, c'est ça, il va très loin, il est obligé d'être dans une Il va forme muy de lejos de ello, duplicité y está obligado a adoptar una forma de duplicidad. en permanence. Si bien que quand j'ai dit à ma famille que j'étais homosexuel, j'étais un peu efféminé, donc ils avaient quand même des doutes, mais ils pouvaient pas y croire parce que De tal manera que cuando yo le anuncié, le dije a mi familia que yo era homosexual, bueno, era un poco afeminado y por lo tanto tenían algunas dudas, se lo imaginaban, pero no podían creerlo. parce que justement, précisément parce que j'étais l'homosexuel, j'étais celui qui avait joué le plus le rôle de l'hétérosexuel, en fait. Porque siendo homosexual era el que había jugado más el rol del heterosexual. En efecto, en el libro, Edith está todo el tiempo diciendo, tiene un discurso extremadamente homofóbico, es el más homofóbico, el mismo, siendo el más afeminado y el que se siente raro y el que todo el mundo encuentra raro. Pero Il y a une scène il y a une scène dans le livre qui était une scène qui se reproduisait souvent dans mon enfance, qui était que on buvait du pastis ou du whisky avec mes amis et ensuite on allait au stade du village. hay una escena que se reproduce en el libro, que es una escena de mi infancia, que es con mis amigos bebíamos whisky o pastis y enseguida íbamos al estadio del pueblo. Et donc on arrivait là-bas complètement ivre et mes copains se mettaient tout nus en fait. Y por lo tanto llegábamos al estadio completamente ebrios y mis amigos se desnudaban. Et en fait, moi qui avais le plus envie de me mettre tout nu, d'être au contact d'eux, j'étais le seul qui le faisait pas en fait. Y yo, de hecho, que era el que más tenía ganas en el fondo de desnudarme, de estar en contacto con ellos, era el único que no lo hacía. Et précisément, c'était comme si eux, parce qu'ils n'étaient pas pédés, ils pouvaient se permettre de le faire. En Y fait. era como si ellos, porque justamente no eran maricones, pudiesen permitirse de hacerlo. Mhm. Et il y a même une scène, ça va encore plus loin, parce qu'il y a il y a la scène où justement ils regardent un film porno et suite à ça ils ont des rapports sexuels entre eux et eux ils vivent pas ça comme un acte homosexuel. Oui. Non. Hay una escena, le digo que la cosa va incluso más lejos porque hay una escena en que estos chicos, esta banda, este grupo de amigos comienzan a mirar unas películas porno que uno de ellos le ha robado al papá, en fin, y luego, en un momento ulterior, digamos, un segundo momento de esa misma escena, tienen relaciones sexuales entre ellos, en un hangar, etc. Pero ellos no lo viven como un acto homosexual, ¿no? Oui, parce que comme eux, ils sont dominants dans la relation qu'on a d'amitié, dans le Como ellos village. dice,
Claro, como ellos son dominantes en la relación de amistad que tienen en ese grupo del pueblo, Ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent sans que ça les affecte, en fait. tienen el poder de hacer lo que quieran sin que eso los afecte. Pero lorsque la mère les surprend, il y a même pas, parce qu'il y a une négation totale, ou non, quasiment, Ajá, oui, oui, quasiment, lorsque la bien mère sûr. les surprend, porque en uno de esos momentos en que están ahí en el hangar y están teniendo relaciones sexuales entre ellos, estamos hablando de chicos de quel âge, plus ou moins, Bah, moi j'avais plutôt 9 ans et eux 14-15 ans. entre 9 y 14, 15 años. Y él tenía 9 años y los más grandes tenían 14, 15. Y lo sorprende la madre de Eddie, ¿no? Ajá. Bueno, cuando la madre lo sorprende, se produce un silencio absoluto, pero tampoco hay una palabra, il n'y a pas un mot là-dessus, Non. ¿no? Non, non. Parce qu'elle elle est comme Eddie qui va dans ce couloir, elle lutte contre la vérité qu'elle connaît, en fait. Claro, dice que es como Eddie que va en ese, Eddie en el corredor, ella también lucha contra la verdad que todo el mundo sabe, es decir, todo el mundo intenta por todos los medios de no enterarse de nada, de ne rien apprendre là-dessus. Enfin, C'est la grande et belle théorie de Pascal, du philosophe Pascal. es la gran y bella teoría del filósofo Pascal, C'est que en fait, on connaît la vérité sur nos vies, on connaît la vérité sur ce qu'on est, que conocemos la verdad sobre nuestras vidas, conocemos la verdad sobre lo que somos, et que toute l'histoire de notre vie est l'histoire d'une lutte contre la vérité qu'on connaît, en fait. y que toda la historia de nuestras vidas es la historia de una lucha contra esa verdad que conocemos. Et c'est ça qui se produit chez Eddie et chez sa mère et tout le temps. Y es eso lo que se produce en Eddie, en su madre y en todo. El único que tiene una palabra, que no es una palabra, es una bofetada, c'est une gifle, n'est-ce pas? C'est le père. Père, une gifle du père. Oui, oui. Lo único que hay es una bofetada del padre que le dice, no hagas nunca más eso. Ajá. ¿Verdad? Pero no le dice maricón, no le dice homosexual, no le dice sale pédé, etc. Enfin, parce qu'on aurait pu attendre, uno habría podido esperar, uno espera como lector que, claro, el padre le diga, pero le diga, ¿no? Mhm. Qu'il y ait un mot là-dessus, enfin, qu'il mette justement les mots nécessaires pour réagir, Ajá. que ponga las palabras necesarias para reaccionar, y sin embargo, nadie reacciona. Hay un acto extremadamente violento, que es la bofetada del padre, pero ni siquiera el padre se refiere a ello. Mhm. ¿No? Oui, il veut surtout pas dire le mot, il veut faire comme si ça existait pas vraiment, même s'il sait que ça existe. Eso. ¿Cómo fue recibido el libro por la inteligencia parisina? Ça dépend de laquelle. Ça dépend si elle était de gauche ou de droite. Disons, la reacción de celle de gauche m'intéresse davantage, ou d'abord. Me interesa primero la reacción de la de izquierda. ¿Cómo fue recibido el libro por esa izquierda, esa inteligencia bien pensante de izquierda parisina o urbana, digamos, francesa? Bon, je pense qu'il y a eu, en fait, il y a eu deux types de réactions. Il y a eu des réactions, Hubo dos tipos de reacciones. il y a eu des réactions comment dire, qui étaient, qui comprenaient quelque chose par le livre, qui étaient des réactions généreuses, en fait, qui voyaient quelque chose dans le livre. Hubo reacciones de gente que comprendía que el libro les decía algo, que fueron reacciones generosas, que veían algo en el libro. Et donc, qui essayaient justement de poser le problème des classes sociales différemment à partir du livre. Y que por lo tanto intentaban plantear el problema de las clases sociales de una manera diferente a partir de la lectura del libro. Et puis, il y a une autre partie de cette intelligentsia qui a dit que je donnais une mauvaise image des classes populaires, que je donnais une image Luego violente hubo des classes otra populaires. parte de esa inteligencia que postuló que yo daba una mala imagen de las clases populares. ¿Cómo justificó eso? Ben, parce Sí, teóricamente, digamos, ¿de quién viene esa reacción? Me imagino que más bien de la ultraizquierda, ¿no? O de la izquierda más, más a la izquierda, más bien pensante, más... Oui, ben, de la même gauche du Parti communiste qui a exclu Visconti du Parti communiste de la italien misma parce qu'il était izquierda homosexuel. del Partido Comunista que excluyó Visconti porque era homosexual. C'est des gens qui ont l'habitude que ce soit des hommes blancs hétérosexuels qui parlent des classes populaires. Son gentes que están acostumbrados a que sean
blancos, heterosexuales, los que hablen de las clases populares. Et donc, à partir du moment où une littérature intersectionnelle est produite, Y por lo tanto, a partir del momento en que una literatura interseccional se produce, qu'une femme ou qu'un homosexuel ou qu'un noir parle des classes populaires, que ils ne una mujer supportent o que pas un ça. negro o que un homosexual habla de las clases populares, no lo soportan. Parce qu'il y a des gens, donc je parle beaucoup, enfin je parle pas que de ça, d'ailleurs je parle pas que de la violence, De hecho, no hablo solo de eso, no hablo únicamente de la violencia, mais certains m'ont dit les classes populaires c'est aussi la solidarité et la communauté. pero algunos me dijeron las clases populares son también la solidaridad y la comunidad. Et dans mon village, le vote Front National c'est presque 70%. Y en mi pueblo, el voto por el Frente Nacional, aclaro que es el partido de extrema derecha, es casi de 70%. Oui, quasiment. De 70%. Et donc quand on dit la solidarité et la communauté, on parle de la solidarité et de la communauté entre blancs en fait. Y por lo tanto, cuando se habla de la solidaridad y la comunidad, se está hablando de la solidaridad y la comunidad entre blancos. Et donc en fait c'est au nom de ces vieilles valeurs que cette gauche m'a attaqué. En fait c'est une vieille gauche. Y por lo tanto, es en nombre de esos viejos valores que la izquierda me atacó, es una vieja izquierda. Et c'est une gauche qui pense que se battre pour les classes populaires et avec les classes populaires, c'est donner une bonne image d'eux, comme si ça avait quelque chose à voir. Y es una izquierda que piensa que luchar por las clases populares y con las clases populares es una buena lucha, es una buena imagen, digamos. Oui, de donner une bonne image, alors que moi ce que je veux c'est donner une image juste, qu'elle soit bonne ou pas, je m'en fiche. Mientras que lo que yo persigo es dar una imagen justa, que sea buena o mala, me da lo mismo. Y desde el punto, y la derecha, Bah, porque es un libro extremadamente, perdón, No, no, porque vas-y. hay que comprender que es un libro extremadamente político, en el sentido de que, de nuevo, yo reviens a la recepción, je suis désolé. Ah non, non, vas-y, c'est intéressant la réception. Vuelvo a la recepción, pero un libro, hay que imaginar que un libro así en Francia obviamente causa escándalo, causa de alguna manera cierto pavor, un certain effroi, ¿no es cierto?, a todo el mundo, ¿no? Por eso le pregunto por la reacción de la izquierda y la de la derecha también. Me imagino que la de la derecha habrá sido comprensiblemente mucho más excluyente y horrorizada, digamos, ¿no? Bah oui, de la part de la droite, il y a eu le mépris habituel de la droite pour les classes populaires en fait. De parte de la Mais- derecha hubo el desprecio habitual de la derecha por las clases populares. Mais en même temps, le fait que justement la droite soit hors du comment dire du mythe du bon peuple, etc. Parfois, ça Pero- leur permettait de comprendre plus de choses très bizarrement. Pero al mismo tiempo el hecho de que la derecha esté fuera del mito del pueblo bueno, del buen pueblo, etcétera, a veces les permitía comprender más cosas. Et c'était effrayant pour moi de voir que parfois la droite comprenait plus. Y para mí era bastante horroroso, sorprendente en ese sentido, de ver que a veces la derecha o gente de derecha comprendía más el libro que gente de izquierda. Et- ¿Hay alguna, tienes en mente algún intelectual de derecha que haya comprendido más, como dices tú, en ese sentido? Non, pas les intellectuels de droite. Enfin, déjà pour moi, c'est une contradiction dans les termes. No los intelectuales de derecha. Ya para mí, desde ya, intelectual de derecha es una contradicción en los términos. Mais non, oui, enfin, j'ai été attaqué, j'ai eu des blagues homophobes dans Le Monde sur moi, dans le journal Le Monde, de la part de gens de droite. Hubo bromas homofóbicas sobre mí en el diario Le Monde de parte de gente de derecha. Il y a un journaliste qui a dit avant la révolte, elle était à Vincennes, qui était l'université de gauche où il y avait Foucault, Deleuze, tout ça. Et il a dit maintenant, elle est dans les lits du Marais. Hay un periodista que dijo antes la rebelión estaba en Vincennes, que era la universidad rebelde parisina de los años 60, donde estaba Foucault, Deleuze, enseñaba a toda esa gente, y ahora está en las camas del Marais, que es el barrio homosexual de París. Mais parmi les lecteurs, j'avais des gens, c'est vrai, plus conservateurs, qui, à cause de grâce à leur conservatisme, c'est très bizarre de dire ça, mais arrivaient à comprendre l'enjeu de la violence qui pouvait s'abattre dans les classes populaires, sur les classes populaires. Pero entre los lectores había gente que
gracias a su conservantismo, llegaban a comprender la violencia de la que puede ser víctima las clases populares, que puede reinar en las clases populares. Mais après, évidemment, c'était insuffisant parce qu'ils vont rien faire de cette compréhension ou ils vont en faire des choses contre-productives. Pero luego es insuficiente porque esas personas no harán nada con esa comprensión o harán cosas Donc, contraproductivas. ce qui m'intéresse, c'est évidemment, je m'adresse à la gauche quand j'écris. Por lo tanto, obviamente me dirijo a la izquierda cuando escribo.